Muy buenas noches, estamos en vivo, como siempre, con 40 años recién cumplidos, el canal, no yo, por supuesto, y con un, y con un programa bastante más corto, solamente media hora, porque hay fútbol a las 9:30 de la noche. Vamos a comenzar porque tenemos en realidad la mitad del tiempo que tenemos habitualmente. Me pasé todo el mes de enero en Medio Oriente estudiando el conflicto que ahora nuevamente ha estallado. Con muchos muertos, con mucha violencia. Y la verdad, si tuviese que describir en muy pocas palabras, habría que decir es algo muy difícil, un conflicto muy difícil. Es tremendo y es apasionante al mismo tiempo. Es raro esto, pero es así. A ver, algunas de las tantas fotos que tomé, esta es la frontera con el Líbano. La frontera con el Líbano, ahí está. El alambrado, detrás se ve el Líbano, de este lado es Israel, ¿sí? De acá al lado está Hezbollah. La siguiente foto, ven que la cartelería, bueno, en Israel está en 3 idiomas, en árabe, en hebreo y en inglés, ¿sí? Hay otra tercera foto que quiero mostrar, ahí estoy con un gobernador palestino, ¿sí? En la localidad palestina de Jenin. La otra foto, bueno, es el mismo lugar que vimos anteriormente, esta es la frontera con el Líbano, una cerca absolutamente camuflada, cámaras de vigilancia, miren ustedes, y un cartel que, bueno, obviamente alerta que es absolutamente imposible poder traspasar esa frontera. Aquí estoy con restos de un cohete Qassam, es un cohete de fabricación casera, de los cientos que cayeron en la época previa a la intifada, desde la Franja de Gaza hacia Israel. Y es justamente de la Franja de Gaza donde quiero detenerme. Ahí tenemos el mapita, tanto hablar de la Franja de Gaza, vamos a mostrarla rápidamente. El mar Mediterráneo, de este lado es Israel, aquí está Egipto. Esto tiene 50 kilómetros, es como decir más o menos entre Posadas y San Ignacio. 50 kilómetros de largo y un ancho de entre 6 y 12 kilómetros. Es un territorio muy pequeño y ahí viven 1,5 millones de personas. Es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Quiero saludar a Mauricio Yankelevich, es el presidente de la comunidad israelita de Misiones. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos y a toda la audiencia. Bueno, sé que tiene familiares directos en este momento bajo fuego, bajo bombardeo en Israel, ¿no? Sus padres. Así es. Mi mamá, mi papá ha fallecido el año pasado. Mi hermano están en una ciudad que está cerca, a 100 kilómetros de la Franja de Gaza, se llama Beersheba, es la capital del desierto, que se llama el desierto del Negev, que está hacia la península que termina en el Mar Rojo, viendo el mapa de Israel. Sí. Y lógicamente en estos momentos están, como bien dijo usted, Gustavo, el tema de estar bajo fuego. Caen misiles permanentemente, cada 5 minutos. Sí. Tengo un dato acá. Sí. Bueno, hace 6 días de que recrudeció el conflicto, cayeron más de 500 cohetes sobre Israel, sí, lanzados desde la Franja de Gaza. Hoy lunes, hasta ahora se contaron 125 cohetes. Sí. También Israel está contraatacando y en realidad hay que decir también que hay muchos más muertos palestinos que israelíes. 1/3 de esos muertos son civiles. ¿No? Yo explico. El tema hay que entenderlo, el conflicto, desde el punto de vista que en la Franja de Gaza, o sea, el territorio palestino está dividido en dos. Usted bien dijo que estuvo en la Cisjordania, donde impera, digamos, el gobierno de Al-Fatah. En esta parte de la Franja de Gaza, la mayoría es el Hamas. Que son mucho más radicalizados. Son más radicalizados, son islamistas fundamentalistas, terroristas, de los cuales no reconocen al Estado de Israel en su existencia. Entonces, permanentemente, y no es ahora hace 6 días, sino que vienen tirando misiles a localidades cercanas a la Franja de Gaza. O sea, Israel en la época del ministro Sharon, del primer ministro Sharon, se retiró de todo el territorio de Gaza. O sea, no quedó ningún asentamiento judío en Gaza. Así es, el famoso plan de desconexión. Desconexión. Ahora, yo quiero hacer referencia, y estamos viendo, bueno, de paso vamos a ver unos videos que me mandaron desde Israel justamente, y la verdad que, bueno, son bastante fuertes, son caídas de misiles en territorio israelí. Hay algo que no favorece a Israel ante los ojos del mundo, y es una cuestión básica,
la cantidad de vidas inocentes. Por eso mi pregunta es, esto es terrible, mire, murieron hasta ahora 104 palestinos, hasta ahora, 104 palestinos, hasta esta tarde, digamos, 24 niños, 10 mujeres. Digo, ante los ojos del mundo, esto coloca a Israel necesariamente en una posición muy incómoda. Bueno, eso justamente es lo que se busca desde el punto de vista de Hamás para la prensa. Más, conociste Israel y se puede entender el conflicto sabiendo el manejo de la prensa. Hamás utiliza los escudos humanos para poder tirar misiles a Israel. Por supuesto que utiliza como rehenes a civiles, chicos, mujeres, que los cuales en ataques quirúrgicos, como están diciendo en Israel, para ciertos lugares donde, por ejemplo, un estadio de fútbol que fue donde había una cantidad de misiles que iban a ser dirigidos al Estado de Israel, en el día de ayer explotaron, digamos, en ese lugar. Hay edificios donde ellos en las terrazas están tirando misiles permanentemente y están llenos de chicos para utilizar esos escudos humanos. Entonces, Israel creó un sistema que se llama en hebreo Kippat Barzel, que es como un gorro de protección, un escudo de protección electrónico para saber que todos los misiles que están disparados desde la Franja de Gaza sean neutralizados en algún momento en el aire, y algunos pueden caer y otros no. Hay gente que debe estar viéndonos y debe estar preguntando por qué nos estamos ocupando de un conflicto en este lugar. Primero porque es hoy por hoy el conflicto más cerrado, digamos, y más duro que hay en este planeta, digamos, que viene de hace mucho tiempo. Y además porque esto puede terminar en una guerra importante. Acá aparece Irán, acá aparece el Líbano, acá aparece Siria, Egipto, digamos que no se sabe bien cómo juega porque hay un movimiento islamista importante, digamos. Esto puede terminar en una guerra atroz, digamos. Por eso estamos hablando de esto acá en este programa en la provincia de Misiones. Yo creo que hay que entender que Israel no quiere la guerra. O sea, acá hubo ataques al sur de Israel, como en una época fue la guerra del Líbano, y el Hezbolá mandaba Scud directamente a la zona norte de Israel. Lo que se busca en estos momentos es que no entrar con el ejército, aunque se está reclutando gente en estos momentos en el ejército. Bueno, es una posibilidad de que haya una invasión por tierra. Una invasión por tierra, pero todavía está neutralizada esa posibilidad. Ajá. En estos momentos los ataques son aéreos y por mar. Pero lo que pasa es que Israel no puede recibir también a ciudades donde hay civiles, escuelas, hospitales, ciudades que tuvo la oportunidad de conocer una escuela ayer, digamos. Exactamente, entonces a lo que voy es que la sociedad civil israelí también le cuesta convivir con la llegada de misiles. Hoy, a la tarde, como usted me decía, si yo tengo familiares, estaba hablando con mi hermano y escuchaba la sirena en ese momento cuando se tienen que escapar. O sea, la gente vive con incertidumbre, vive muy mal. Y es importante decirlo, uno vive acá en una zona de paz. Yo en ese mes que estuve ahí, caían misiles, caían cohetes. Caían cohetes, era cuestión, contaban los cohetes día a día, digamos, era como decir, bueno, va a llover, caen cohetes. O sea, uno no se imagina lo que es eso, digamos, estar bajo la amenaza permanente y en un estado de guerra permanente. Digo, la paz parece difícil, ¿no? Por eso yo decía, si Israel quiere la paz, lo que pasa es que no hay una persona con quien se pueda dialogar, un interlocutor válido, un interlocutor en el cual se pueda llegar a tener un diálogo de paz y poder entender que Israel tiene derecho a la existencia y los palestinos tienen derecho a su existencia. Cuando Israel se retiró, dejó la posibilidad de sembradíos, dejó invernaderos, para que desarrollen alimentos, posibilidad de desarrollo agrícola, y los mismos palestinos destruyeron todo lo que se había dejado con el fin de poder dar una ayuda humanitaria. Israel igualmente, frente a este conflicto, no cerró ninguna puerta para que puedan entrar todos los víveres, medicamentos y todo lo que sea para la Franja de Gaza. Hay una gran cantidad de argentinos en Israel. Sí.
hay una comunidad y misionera también muy importante. Importante, de mucha gente. Sorprendió la cantidad de gente. Yo nací en Buenos Aires, yo nací en Rosario, yo nací en... Hay mucha comunidad misionera que vive en Israel y en estos momentos es una comunidad importante. Lo que digo, bueno, el Estado de Israel es un Estado formado por todos los judíos del mundo, donde vas a encontrar judíos franceses, vas a encontrar judíos argentinos, de Italia o de cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos el derecho al retorno, lo que se llama por una cuestión bíblica y por una ley del retorno, el cual cualquier judío que quiera volver históricamente a vivir en Israel puede volver a la tierra de Israel. Pero, digamos, este conflicto es un conflicto de mucho tiempo. En estos momentos hay un imperfeccionamiento en el tema de los misiles. Los misiles que antes llegaban a 20 kilómetros están llegando a más de 100, 150, llegaron a Tel Aviv y a Jerusalén. Y a Jerusalén. Que son 150 kilómetros de la Franja de Gaza. Igual hay que decir, y vamos terminando, es un país muy pequeño. Digo, Israel tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Sí. Es un país muy pequeño, tiene 500 kilómetros en la parte más 400, de largo 400, 400 y 10 kilómetros o 50 kilómetros. En un día lo recorre caminando, digamos. O sea, son distancias muy pequeñas, por eso uno entiende el alcance destructivo de los misiles y los cohetes de uno y de otro lado. Yo le agradezco, doctor, que haya venido, es una preocupación permanente por todas las vidas que están ahí. Sí, muchas gracias. Gracias. Vamos al siguiente corte. Está en el estudio, está en el piso del canal, el ministro de Educación de la provincia, Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, el ingeniero Luis Jacobo. Vamos a hablar de los IFEI, de los sueldos de los maestros, del año lectivo, de la no repitencia del primer grado y todo lo que usted quiera preguntar. Ya venimos.